Esto me recordó, ¿no? Cómo Pablo nos habla primero del evangelio, nos recuerda todo lo que tenemos y al final nos dice, bueno, al final de este capítulo recuerda y dice, todo está bajo su control. Él es soberano sobre todo, ¿no? Y eso me trajo tanta paz porque tenemos al Dios que murió por nosotros, que es todopoderoso, que nos entrega un montón de cosas y al final dice, no, como que siento que al final dice, no te preocupes, todo está bajo su control y Él es un Dios bueno, compasivo, poderoso. Y eso me trajo tanta paz, ese recordatorio de que, bueno, todo está sujeto y está bajo todo el control de Cristo. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas chicas a un nuevo episodio de Ella Florece. Hoy vamos a empezar un nuevo libro y es el libro de Efesios. Y ya les vamos a ir contando de esta carta tan profunda. Vamos a tratar de sacar lo mejor de este libro. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a mis queridas amigas Ale, Sofi y Eli. Y quiero que piensen, ustedes que nos están escuchando, viendo y ustedes chicas acá conmigo, piensen en su empresa favorita, piensen en una empresa que, no sé, la empresa que a ustedes les gustaría formar parte, pero no la empresa que a ustedes les gustaría trabajar ni ser dueños, sino la empresa en que a ustedes les gustaría ser la heredera de esa empresa. Bueno, estoy pensando en Apple, porque yo quiero todas las cosas tecnológicas. Muy bien. O sea, si vos fueras, te gustaría ser la heredera de Eso Apple. sí. Ujú. ¿Y qué harías como heredera? Tendrías todo. Exacto, toda la tecnología y todos los avances y bueno, ya no estoy de acuerdo con muchas cosas que ellos hacen, pero también cambiaría esas cositas que no estoy de acuerdo, pero más bien por eso, ¿no? Por la tecnología y todos los avances que ellos tienen y me encantaría estar así como que teniendo esos recursos. Eli, vos. Pensé en dos. En Google, porque me parece una tremenda... Tiene cosas como dice Ale, hay cosas que nada que ver, cosas que no, con las que no estoy de acuerdo, pero tienen demasiados recursos hablando en todo. En plata, en empresas, en gente, en contactos, en redes, en networking, en todo. En Google o en Shell. Nada que ver, pero el combustible maneja el mundo. Yo no soy tan inteligente, solo pensé en una empresa de helados. En Grido. En Grido. Claro, era Grido. Para que me los den a todos. Para comer helado ilimitado. Amén. Por la eternidad. Bueno, yo pensé en, a mí me gustaría ser la heredera de American Airlines o alguna, o de, ¿cómo se llama esta? De los de Emiratos, la empresa esa. Me encantaría porque como me gusta viajar, me gustaría tener viajes ilimitados por todo el mundo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver esta pregunta con Efesios? Bueno, ya vamos a ir ahí llevándoles para que puedan entender, pero para hacer una breve introducción, la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel y se cree que fue la obra maestra suprema de Pablo, la carta de los Efesios. Y se cree que que se escribió junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, y son las que forman las cartas paulinas o las cartas pastorales. Ya dijimos que se había escrito cuando Pablo estaba preso en Roma y se cree que es la última carta, que es la corona de sus cartas. Y algunos estudiosos dicen que se escribió junto con Colosenses, porque vamos a ver cómo Pablo pone la supremacía de Cristo, de Dios, de la iglesia, con algunos versículos eh, en Colosenses. Un comentarista dice también de que es como Efesios sería como un comentario de las cartas, porque pone bases sobre la iglesia y sobre Cristo. No se cree que fue a un destinatario o una iglesia en particular,
sino que fue a la zona de varias iglesias en la parte de Asia, porque cuando Pablo escribía a una iglesia en específico o a personas de una iglesia, ponía mis queridos hermanos y los nombraba. Pero acá no hay específicamente, pero dice a los efesios. Y podemos ver esta iglesia también de Éfeso, esta zona de Efesios, en el tercer viaje misionero de Pablo, que lo encontramos en Hechos 19 y en Hechos 20. El corazón de esta carta es Cristo y la iglesia, y va a hablar Pablo a lo largo de toda esta carta cuáles son las implicancias de la redención. Y esta carta, al igual que vimos de la carta de Santiago, es una carta muy práctica. Le habla, hay exhortaciones prácticas de los creyentes y se va a ir en 4 ámbitos: en la vida diaria, en las relaciones interpersonales, en el mundo, en la iglesia. Entonces esto es lo que vamos a ir encontrando a lo largo de la carta de Efesios, en donde el capítulo 1 sienta como las bases, y después vamos a ir encontrando a lo largo de los capítulos cómo se relaciona esto de ser hijos, de ser amados, de ser elegidos a lo largo de toda la carta. Y para cerrar mi pequeña introducción, quería leerles un comentario de Spurgeon, que habla acerca de la carta de los Efesios, y dice: la epístola a los Efesios es un cuerpo de divinidad completo en el completo. En el primer capítulo tienes las doctrinas del Evangelio, en el siguiente tiene la experiencia de los cristianos, y antes que termine la epístola tiene los preceptos de la fe cristiana. Quien quiera ver al cristianismo en un tratado, que lea, marca, aprenda y digiera interiormente la epístola a los Efesios. Así que bueno, con este comentario de Spurgeon, te quiero preguntar, Ale, ¿qué es lo que más te gustó o qué es lo que más te llamó la atención del primer capítulo de Efesios? Bueno, me encanta, como mencionaste, ¿no? Que está lleno este primer capítulo de recordatorios del Evangelio y cómo nos redimió, ¿no? El versículo 7 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, tenemos esos recordatorios a través de este capítulo de la redención, del sacrificio del Señor. Y al final veo cómo está ligado eso, ¿no? Que Pablo nos está recordando de todo lo maravilloso que tenemos en Cristo, todas las hermosuras, las riquezas, todo lo que tenemos. Y al final él termina recordándonos que Cristo es exaltado sobre todo, ¿no? En los versículos 22 y 23 dice: y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y entonces esto me recuerda mucho en los comentarios que estaba leyendo del Salmo 8:6 también, donde dice: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y eso también otra vez recuerda a Hebreos 2:8, que dice: todo lo has sujetado bajo sus pies, refiriéndose a Cristo, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no lo sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, ¿no? Y entonces esto me recordó, ¿no? Cómo Pablo nos habla primero del Evangelio, nos recuerda todo lo que tenemos, y al final nos dice, bueno, al final de este capítulo recuerda y dice: todo está bajo su control. Él es soberano sobre todo, ¿no? Y eso me trajo tanta paz, porque tenemos al Dios que murió por nosotros, que es todopoderoso, que nos entrega un montón de cosas, y al final dice, ¿no? Como que siento que al final dice: no te preocupes, todo está bajo su control, y Él es un Dios bueno, compasivo, poderoso, y eso me trajo tanta paz, ese recordatorio de que, bueno, todo está sujeto y está bajo todo el control de Cristo. Y específicamente después de que habló Pablo de quién es Cristo. Sí, yo también tuve esa sensación cuando terminé de leer, porque también habla de la iglesia, dice que Él la completa, y a veces nos preocupamos por situaciones que pasan en la iglesia y nos olvidamos un poco que Jesús es su cabeza y que Jesús la completa plenamente y Él se ocupa. Entonces es como, obviamente, ¿no? Como cristianos tenemos que contribuir a la paz,
no hacer divisiones, congregarnos, un montón de cosas. Es nuestra parte, pero las cosas que se salen de control en la iglesia o en nuestra vida, Él lo llena todo. Él y vos, Fue una experiencia muy bonita haberlo leído ayer, hablando de este capítulo, porque yo le comentaba a Diana backstage, tras bastidores de esta conversación, le decía, no no quiero decir, suena feo, pero no me importa ya cuál es el proceso de selección, lo que me interesa es que el Señor me amó, me eligió y me transforma y me sella con su Espíritu Santo. Es lo que me interesa y también la iglesia. Y algo que me llama mucho la atención y creo que es lo que también lo dijo Diana, es que se tocan temas muy parecidos a Colosenses, es casi igual, es como que Colosenses fuera el tráiler y Efesios fuese como la película completa. Y hay algo que lo leía y yo decía, pero ¿qué es esto? Porque pareciera hablar de un reino paralelo. Porque dice que, bueno, hay potestades, hay tronos, señoríos, dice sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y pareciera como hablar de algo aparte de lo que nosotros vemos, como algo más allá de lo que nosotros no podemos observar actualmente. Y aún así, porque, claro, había como una especie de gnosticismo, como siempre, Pablo teniendo que luchar ahí contra los gnósticos que estaban dentro de la iglesia y fuera, y yo decía, pero ¿por qué hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué se habla tanto de otros nombres, de otros seres, de otras potestades? ¿Qué onda con esto? Y bueno, buscando un poco más, había como una especie de creencia y hay, que de hecho creo que es lo que se llama el concilio divino, que hablamos de concilio divino, no, los seres celestiales, que eso eran como seres espirituales que regían a los gobernantes que hacían daño a las naciones. Y cuando dice esto, que bueno, que el Señor le fue dado nombre sobre todo nombre por encima de eso, fue como, wow, o sea, hasta con nuestras, con lo que nosotros quizás pensamos que hay o no hay, que estamos seguros o no, Cristo sigue siendo soberano. Y es nombre sobre todo nombre que también se menciona en Colosenses cuando dice que al Señor se le dio la potestad de ser, de estar sobre todo incluso de los vivos y muertos. Es algo que yo digo, abarca todo, o sea, Cristo abarca todo, es supremo en todo, soberano en todo, y hay una frase que dice mucho, que me gusta mucho de Academia de la Biblia, Academia de la Biblia, si nos están viendo, los amo, que ellos dicen, Alex dice que Cristo es soberano de manera cósmica, porque abarca todo el cosmos y todo lo que nosotros incluso no podemos observar y ni siquiera podemos saber. Pero incluso de lo desconocido, el Señor es soberano. Incluso lo que nosotros no podemos entender, que estamos como, a veces ni siquiera entendemos qué pasa con nuestra vida. Imagínense todo el cosmos, igual Cristo sigue siendo supremo en esto. Y nada, cuando lo terminé de leer, dije, ¿cómo es posible que esto haya llegado a mis manos? ¿Cómo es precioso, cómo es tan inexplicable, porque no podía yo misma explicarme lo que estaba sintiendo, pero cuando lo leía decía, ¿cómo llegó esto a mí? Y que yo sea parte de esto que está acá escrito también. Fue algo que me tocó mucho, la verdad. sí, es como demasiado y somos tan falibles y aún así Cristo murió por nosotros, ¿no? Y algo que decías era que Jesús reina sobre el cosmos, no lo podemos, no lo podemos entender, ¿no? Como que sí sabemos que hay autoridades, que hay principados y todo, pero no, es algo que pasa, pero aún eso Dios lo está sujetando y lo está guardando y nos está guardando de eso. Y, y es actual lo que Cristo está haciendo hoy, ahora. No es que Él es supremo hoy. Eh, si bien el reino va a ser entregado a Él en el futuro, cuando venga, pero hoy es una carta actual, ¿no? Dice, hoy Él está sentado y hoy está gobernando la iglesia y hoy está gobernando los principados. Entonces eso también nos ayuda a rendirnos, ¿no? De decir, ah, esto es mucho, no lo entiendo, pero me rindo, Señor, porque no me queda otra, porque no lo entiendo. Y te alabo por eso. Sofi. Bueno, comparto con ustedes que son verdades tan profundas que no llegamos a comprenderlas en una sola leída, pero eso es lo bueno de la palabra, que podemos volver a ella.
Y también me llamó mucho la atención los últimos versículos, especialmente del 19 al, perdón, del 17 al 20. Lo voy a leer para no perderme, pero el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿no? Aquí Pablo orando, ¿no? ¿Y qué era lo que él pedía? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y hay otra versión que dice, en un mejor conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y todo lo que ustedes decían, ¿no? Del reinado de Cristo, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención estos pasajes, también teniendo en cuenta los versículos con los que empieza el capítulo 1, hablándonos de que somos elegidos por Dios, predestinados, amados, adoptados. Y yo a veces pienso, en Cristo descansa nuestra identidad, ¿no? Aunque muchas veces dudamos y renegamos de eso. Creo que en el episodio anterior, hablando de Santiago, mencionábamos lo de la autosuficiencia. Y acá en ningún momento se menciona algo que nosotros hayamos hecho. Y como decía Eli, todo es por ese nombre que está por encima de todo nombre, incluso por encima de nosotras mismas. Y también el versículo eh, 17, creo que es, o el 18 que habla de la esperanza, ¿no? La esperanza a la que nos llamó, ¿no? Que podemos descansar en Él, como decía Ale. Y también Pablo pedía para que ellos pudieran conocer cuáles eran las riquezas que tenemos en Cristo. A veces nosotros no tenemos las riquezas terrenales, materiales o económicas que quisiéramos, porque son momentáneas, pero tenemos riquezas que son eternas. Cristo mismo es nuestra riqueza, pero también una vez compartía este pasaje con algunas hermanas en la reunión de oración, porque a veces decimos, Señor, yo no sé cómo orar, no sé cómo orar por mí, no sé qué pedir, no sé cómo orar por mis hermanos, y este pasaje realmente a mí me animó a orar por cosas eternas, más allá de que podemos orar por otras más cotidianas, ¿no? Pero orar para que podamos conocer más a Cristo y que mis hermanos también puedan conocerle más. Sí, la verdad que me encanta, ¿no? Como la Biblia nos revela el corazón de Pablo, otro corazón pastoral, y en la oración y con él y hace unas semanas venimos diciendo lo mismo, no sabemos cómo orar y creo que en el siguiente capítulo, ¿no? Habla acerca de que puedan comprender este amor tan grande, tan profundo, ¿no? Que tiene que Cristo y cuando entendemos ese amor y lo conocemos más, todas estas inseguridades del mundo, todos nuestros ídolos, todo se rompe porque nos sentimos amados. Y bueno, para cerrar, yo les hacía la pregunta al inicio, ¿no? De qué imperio les gustaría ser herederos. Y es porque al final de este capítulo, como decía Sofi, los versículos que leyó, decía que este poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible, ¿no? Y tenemos este poder de manera ilimitada, ¿no? Este poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que habita a nosotros. Dice el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, ya somos herederos, no somos herederos de American Airlines o de los Emiratos o de Apple o de Grido, ni de Google, pero tenemos un poder supremo, ¿no? Y este poder está disponible y que solo lo vamos a poder saber usar cuando conocemos a Dios. Y eso es lo que Pablo pedía en oración. Quiero que ustedes conozcan más y más a Dios,
porque cuando conocemos a Dios y sabemos que Él es tan rico, eh, y que tenemos esta posición de hijas, que somos adoptadas, que somos justificadas, es como que toda la Trinidad interviene, ¿no? Este Padre que nos eligió, que ideó este plan, este Hijo que ejecuta, este Espíritu que nos da esta garantía, ¿no? Que estas arras, como dice Reina Valera, y todo eso lo hizo Dios, Él dio ese paso. ¿Y cuál es nuestra posición en todo esto? Ser como la heredera de los Emiratos, subirme al avión y viajar y disfrutar, ¿no? Y cada vez que tengo una dificultad, decir, Dios, no puedo con este pecado. Yo sé que otra vez tengo esta tentación. No puedo. Ayúdame, porque vos tenés el poder para ayudarme. No significa que no voy a volver a pecar, pero significa que yo me voy a rendir, que puedo empezar el día diciendo, Señor, vos sabés que a mí me gusta controlar todo y que hoy acá está mi lista y que si se me sale algo, me abrumo, pero vos no te abrumás, entonces ayúdame. Y entonces nos hace vivir como hijas del dueño del imperio y nos hace vivir en libertad. Y eso es lo más lindo, ¿no? De vivir en esta sumisión. Y me acordaba mucho de la historia del hijo pródigo, pero no del hijo que se fue, sino del hijo que se queda en la casa y que a veces somos así, ¿no? Decimos, Dios, pero vos le diste esto a otro y yo que he estado acá siempre sirviéndote. Y el papá le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Nunca me pediste que te haga una fiesta. No hace falta que me lo pidas, anda y mata el cabrito y hacete una fiesta solo, ¿no? Es como, y yo a veces me encuentro siendo tan hija de la casa, eh, que no disfruto de toda esta herencia, de toda esta riqueza. Y hablamos el sábado con una persona en un podcast que próximamente va a salir y, y hablamos de esto, ¿no? De que el amor, cuando somos amados, vivimos en libertad. Y hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a amar más ni nos va a amar menos porque ya está garantizada nuestra salvación de parte de Dios y porque Él nos eligió y se encarga de perfeccionarnos, ¿no? Y este otro versículo, ¿no? Que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Entonces, con eso en mente, les queremos dejar este primer capítulo de Efesios, que seamos hijas libres, acudiendo al Padre y viviendo en libertad. No sé si alguna chica quiere agregar algo más. Quería comentar algo y es que quizás nos salimos un poquito, pero no tanto, porque se alborota mi espíritu apologético y es que cuando yo leía esto, una de las preguntas que más hace el ser humano es ¿para qué estoy acá? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Y cuando yo leía Efesios, yo decía, la respuesta está acá. O sea, quizás la cosmovisión más completa es la nuestra y la respuesta está acá. ¿Para qué fuimos nosotros? Tanto individualmente como iglesia, porque nuestra identidad sin otra persona, sin otro, no puede ser posible. Aunque nos digan lo contrario, no. Bueno, eso es tema de otro día. Pero, ¿qué es lo que dice acá el capítulo? Dice que fuimos nosotros, primero, bueno, elegidos para que fuésemos santos, sin manchas, para la alabanza de la gloria de su gracia, que después nos vuelve a decir, para la alabanza de la gloria para la alabanza de su gloria, también para que nosotros fuésemos sellados, para que nosotros tuviésemos el privilegio o quizás recibir la gracia de conocer el ministerio de Cristo, recibir esa herencia, o sea, todas estas cosas están acá, la respuesta a las personas que incluso pueden ser algunos de ustedes, puedo ser yo misma, pueden ser cualquiera persona que nos está escuchando, que a veces decimos, ok, Señor, yo sí, soy cristiana y tal, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? No sé para qué estoy, no entiendo mi vida, no entiendo qué está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo es que naciste para glorificar al Señor, para alabar su nombre, en todo lo que tengas que hacer, en conocer su misterio, en entender su palabra, aunque a veces no entendemos todo por completo, pero sí por lo menos entender la idea de el Señor me ama, el Señor me va a perfeccionar, el Espíritu Santo me ha sellado y a partir de ahí entonces yo puedo hacer cada una de las cosas en mi vida a través de los ojos del Señor, a través de su palabra, a través de su voluntad. Y creo que quizás lo mejor que nosotros tenemos como propósito o acción es que podemos alabar al Señor y tenemos la plena libertad de hacerlo y glorificar su nombre, incluso en lo más cotidiano, mientras yo limpio las mesas de mi casa, hasta, no sé, trabajar en la NASA. Pero ahí puedo yo
glorificar al Señor y también saber cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces, eso también quería añadir. Gracias a Dios por su palabra, gracias porque nos recuerda estas verdades que nos afirman y qué hermoso, ¿no? Saber que fuimos llamados a ser hijos. Y eso es lo que debemos vivir como hijos amados. Bueno, chicas, la esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden leer el capítulo 2 de Efesios. Si hay algo que les llamó la atención, si hay algo que les gustaría compartir, acá tienen los comentarios, nos pueden escribir y la esperamos en nuestro próximo episodio. Que tengan un lindo día. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.